Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente dando inicio a un nuevo capítulo de Transforma tu vida. Y el tema que nos convoca el día de hoy es la herida del abandono. La semana pasada estuvimos hablando de las heridas de la infancia y quedé en proponeros durante las siguientes semanas, cada semana, hablar de una herida diferente. Entonces vamos a arrancar con la herida del abandono hoy día. Presentarme. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Entonces, vamos a empezar. Como sabéis, quienes conozcáis ya el programa, primero yo hago una pequeña introducción sobre la temática que vamos a hablar, luego respondo algunas preguntas de quienes estáis conectados y finalmente vamos a recomiendo un libro y leo un cuento. Y al final cuando acabamos, os dejo algunas como tips o mensajes para trabajar en esta línea de la herida del abandono que estamos trabajando hoy. Así que vamos a comenzar entonces y comentaros primero, bueno, quienes me conozcáis y me sigáis, podéis encontrarme en todas las redes sociales como @PamelaJaraGómez, ¿ya? En mi canal YouTube me podéis seguir porque todos los directos que yo hago quedan grabados en la sección en directo y también en Spotify en formato de podcast. Así que podéis seguirme en podcast y en YouTube. También me podéis encontrar en TikTok, Instagram y Facebook como @Pamela Jara Gómez. Así que vamos a comenzar. Tengo un poco desconfigurado hoy día esto, no sé si voy a ver los mensajes, si me los escriben, espero que sí. Bueno, vamos a ello. A ver, el abandono es una de las heridas quizás más que más hay, que más abundan, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede abandonar a un niño de muchísimas maneras. Yo voy a hablar del niño abandonado porque en general cuando hablamos de heridas de abandono estamos hablando de que se abandona generalmente a un niño, a un anciano o a un enfermo, en términos generales. ¿Por qué hablo de estas tres, de estas tres como figuras a las que se abandona? Porque tienen algo en común y es que ninguno de ellos tiene la capacidad por sí mismo o está en condiciones de valerse por sí mismo en todo lo que requiere. Entonces, por eso que hablamos que nosotros no vamos a hablar de abandonar a una persona adulta que tiene salud, que tiene unas condiciones físicas, cognitivas y que puede trabajar, ¿ya? A un adulto no se le abandona, pero a un niño que no puede valerse por sí mismo, a un anciano o un enfermo, sí, ahí aparecería el abandono. Pero en este caso, como nosotros vamos a hablar de la herida del abandono, vamos a ir al abandono en la infancia. ¿Por qué? Porque cuando un niño ha sido abandonado en la infancia, voy a hablar de niño en términos genéricos, ¿ya? Para no estar diciendo todo el rato niño, niña y estar haciendo cada rato ese cambio. Entonces, cuando un niño ha sido abandonado en la infancia, esto sí o sí va a terminar repercutiendo en la edad adulta. ¿Por qué? Porque todo lo que el niño ha ido percibiendo, viviendo, experimentando en la infancia, queda grabado en su inconsciente en formas de creencias, de mandatos, de programas inconscientes. Y después esto es lo que yo muchas veces a esto le llamo la melodía con la que crecemos. Y esa melodía con la que crecemos es la que después, cuando seamos adultos, vamos a tender a reproducir. Entonces, por eso que es tan significativo y es tan importante el que nosotros seamos conscientes de estas heridas y de la herida del abandono. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las formas de abandonar a un niño? Porque no solamente es que mamá o papá se vayan de casa y lo dejen con otras personas. Esa es la forma más conocida de abandono, pero hay muchísimas otras formas. Por ejemplo, cuando a un niño no se le ofrecen las condiciones de protección, de seguridad y de afecto,
es un niño abandonado, ¿ya? Y fijaos lo importante que es cuando hablamos de protección y de seguridad. Es decir, si hay padres que golpean, que maltratan o que dejan a los niños llorar, llorar y llorar, es una forma de no darles protección y no darles seguridad, que vendría siendo una manera de abandono, ¿vale? También cuando no les dedicamos tiempo, cuando no les dedicamos tiempo para jugar, para escucharlos, para atender sus necesidades, incluso para conversar de las cosas que al niño le interesan o son de su interés. Cuando nosotros no estamos teniendo nada de esto en consideración, también estamos haciendo abandono de un niño, ¿vale? Luego, cuando nosotros no les ponemos límites, fijaros qué importante es esto de poner límites, estructura, marcar o rayar la cancha, como digo yo muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño que crece sin ningún límite y sin ninguna estructura de ningún tipo, es como cuando dejas crecer un arbolito así sin guiarlo ni nada, entonces crece de manera absolutamente silvestre. Por lo tanto, si siempre el viento sopla en una dirección, va a crecer torcido, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto simbólicamente en la crianza de un niño? Si a un niño tú no le vas diciendo, puedes llegar hasta aquí nomás, cuidado con no pasarte de acá, o sea, si este niño no tiene estos límites, es como cuando vamos por una carretera que no están marcadas las líneas blancas, ¿vale? Si yo no tengo marcadas las líneas blancas, me voy a ir yendo hacia los costados porque no voy a saber exactamente cuál es el camino por el cual yo tengo que seguir. Y esto en la vida, cómo va a repercutir? ¿Cómo vamos nosotros a ver los impactos y las consecuencias de no haber tenido unas estructuras y de no haber tenido unos límites? Es que, por ejemplo, los niños que han crecido, voy a tomar enseguida este último caso que he dado, los niños que han crecido sin límites y sin estructuras van a tender a tener muchas dificultades en general con la autoridad. Entonces pueden polarizarse generalmente en dos extremos, o van a ser muy sumisos y van a obedecer todo lo que una autoridad o alguien a quien ellos representen en su imaginario como figura de autoridad, van a hacer caso en todo, se van a someter, van a aceptar todo lo que le digan, o en el otro extremo, les va a costar muchísimo acatar órdenes, respetar reglas, entrar como en grupos de trabajo donde tienen que marcarse unas pautas, unos tiempos, unos cumplimientos. Generalmente las personas que no han crecido con una estructura y con unos límites tienen muchísimas dificultades también para iniciar y terminar proyectos, trabajos, incluso relaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no conocen los límites, no saben cómo decir hasta aquí y no saben cuándo decir a partir de ahora, entonces tienen muchísimas dificultades luego en todo tipo de relaciones, ya no solamente en el ámbito laboral, en sus relaciones personales también les sucede esto. ¿Por qué? Porque el no conocer cuáles son los límites hasta donde yo puedo llegar, cuándo está bien, cuándo está mal, hasta dónde sí, hasta dónde no, entonces voy a dejar muchas veces que me pasen por encima, porque como yo lo único que necesito y lo único que deseo es la atención del otro, que el otro esté por mí, que es aquello de lo que yo he carecido, entonces vamos a tener siempre muchas dificultades en nuestras relaciones por esto, que finalmente van a tender a convertirse generalmente en relaciones tóxicas porque nosotros nos vamos a sentir víctimas, ¿ya? Una de las características como de la personalidad de las personas que tienen esta herida de infancia, la herida del abandono, es precisamente este sentimiento de víctima, ¿ya? Generalmente se sienten víctimas en cualquier contexto. Siempre van a ser la víctima del momento y del lugar. ¿Por qué? Porque han vivido toda su vida con esta sensación de no ser tomado en cuenta, de no estar, de que no han estado por ellos, de que nadie les ha prestado atención. Entonces van creciendo como víctimas y luego el problema con la victimización es que también es adictiva, ¿ya? Yo en alguna otra ocasión he hablado de las adicciones emocionales y la victimización es una de las adicciones emocionales más perversas. ¿Por qué? Porque si yo siempre voy
sintiéndome víctima en todas partes, voy a estar inconscientemente esperando que los demás se compadezcan de mí, que los demás estén por mí, que me digan, ay, pobrecita, que me atiendan, que vayan y me pregunten qué es lo que me sucede. ¿Ya? Esto, como digo muchas veces, todas estas cosas suceden de manera absolutamente inconsciente. No es que la persona se siente y diga, ya, ahora voy a actuar de esta manera. No, para nada. Por eso que nos afecta tanto en nuestras relaciones y en nuestra vida, ¿vale? Porque todo esto funciona de manera inconsciente. Otro de los sentimientos muy frecuentes y habituales en las personas con esta herida de abandono son las personas que tienen el sentimiento de soledad o de vacío permanente. Es aquello de que aunque tengan una familia muy grande, que aunque estén rodeados de personas que los quieren, siempre tienen dentro de sí este sentimiento de vacío, esta sensación de soledad, de decir, es que al final estoy sola, al final estoy solo, ¿ya? Aunque tenga un esposo, aunque tenga hijos, aunque tenga amistades cerca, me siento sola, ¿ya? Otra característica muy frecuente de las personas con la herida del abandono es la tristeza. Es como que siempre llevaran como un aura de tristeza, ¿ya? Si miráis a una persona a los ojos, siempre vais a ver de fondo como una tristeza que está ahí en el fondo de su alma, de su corazón. Aquí estamos hablando en todos estos casos de personas que no han trabajado y no han sanado la herida del abandono, ¿ya? Hago este alcance también, ¿por qué? Porque cuando nosotros logramos trabajar y sanar estas heridas de infancia, todo esto se puede revertir, ¿vale? Eso es importante de avisarlo, de comentarlo. Otra característica de las personas con la herida del abandono es que suelen ser personas muy dependientes, establecen relaciones de mucha dependencia emocional, ¿ya? Entonces van a depender mucho de las amistades, van a depender de la pareja, van a depender de los hijos, van a depender de todo aquel que se les acerque lo suficiente y que ellos se sientan mínimamente atendidos o queridos, van a tender como a engancharse y querer hacerse como un uno con el otro, ¿ya? Sobre todo esto pasa en las relaciones de pareja. Entonces, por eso que es tan importante tener mucho ojo con esta situación. Y también después tiende a ocurrir también con los hijos, ¿ya? Si, por ejemplo, con mi pareja no he logrado engancharme todo lo que yo hubiera querido porque el otro o no era tan cariñoso o no estuvo tanto por mí como yo hubiera deseado, si luego tengo hijos, voy a tender a aferrarme a mis hijos, ¿ya? Y esto es lo que se transforma después en mamá o papá un poco tóxico porque o están muy sobreprotectores con los hijos, están siempre detrás de ellos, no los quieren dejar crecer, no los quieren dejar ir. ¿Por qué? Porque si se van, vuelven a vivir la sensación y el sentimiento de abandono. Entonces, por eso que es muy delicado esto y es súper importante que si yo identifico que tengo la herida del abandono, cuanto antes la trabaje mejor, sobre todo si tengo hijos, ¿vale? Para no tener el día de mañana que enfrentarme a esta situación de que llega un momento en que los hijos hacen así como, ¡ay, déjame en paz, aléjate de mí! Porque ahí sí que se sufre más, ¿ya? ¿Qué otra característica tienen las personas con la herida del abandono? Bueno, como decía antes, es la dificultad para cerrar ciclos, en general cualquier ciclo, ¿ya? Por ejemplo, yo me he encontrado mucho en las sesiones de terapia individual que yo realizo, porque muchísimas personas que llegan a terapia vienen justamente porque tienen estas heridas. Ay, disculpad que se me saca la garganta. Ya. Em, Cuando llegan a terapia, están, por ejemplo, que han terminado una relación, pero siguen enganchados, siguen en bucle con la expareja, o han salido de un trabajo, pero siguen dándole vueltas a, claro, es que lo que me hicieron, es que lo que decían, es que lo que no sé qué, es aquello de que pareciera ser que nunca pueden terminar de cortar con aquello. Entonces, es muy complicado y es muy doloroso también para quien tiene esta herida todavía sangrando. ¿Por qué? Porque es como que va quedando todo medio abierto,
nada queda del todo cerrado. ¿Por qué? Porque la persona con la herida del abandono que no está sanada, le va a costar muchísimo cerrar cualquier tipo de ciclos. Luego, otra característica es, por ejemplo, que como la persona con herida de abandono, por ejemplo, en el caso de que haya sido una persona sin estructura, sin disciplina, uno de los extremos que se puede desarrollar es que esta persona en su vida, por ejemplo, en el área profesional, porque generalmente es en algunas áreas de su vida, no es en todas, va a desarrollar una disciplina súper estricta, va a ser súper ordenada, súper disciplinada, súper metódica y muy autoexigente, pero en algunas áreas solamente, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este exceso de disciplina, de orden, de autoestructura y autoexigencia, la va a hacer como meterse como en una camisa de fuerza, entonces va a estar continuamente sintiéndose como presionada, apretada y que no puede hacer ninguna cosa fuera de esta caja rígida que se ha montado, porque si se sale de ahí, entonces como que se pierde, como que se desorienta. Entonces, esto es bastante complejo porque finalmente, por mucho que se trate de poner ella disciplina y orden, como se rigidiza tanto, porque estamos hablando de personas con herida de abandono que tienden a irse de un extremo a otro, entonces cuando salgan a otras áreas de su vida, esta rigidez y estas disciplinas que tienen en el área A le van a afectar y le van a impactar en el área B o C o D. ¿Ya? Espero que se entienda cómo lo estoy explicando. ¿Vale? Entonces, bueno, esto un poco haciendo una visión bien amplia y bien general de lo que os estaba explicando, es importante comentaros que todo esto que yo explico es en términos genéricos, no estoy hablando de ningún caso puntual. Hago este alcance porque muchas veces me dejan comentarios diciéndome, ya, pero eso no siempre es así, o hay otros casos que es diferente. Evidentemente. Evidentemente que hay casos que van a ser diferentes y van a tener diferentes manifestaciones, ¿vale? Yo estoy haciendo como una explicación muy global, muy genérica, porque esto es un tema que da para muchísimo, muchísimo más que no solamente para un programa de media hora. Bueno, entre tanto podéis ir dando like, podéis compartir, podéis seguirme y suscribiros a mi canal YouTube, me podéis seguir en TikTok, me podéis seguir en Instagram, en Facebook, @Pamela Jara Gómez, ¿ya? Yo en todas las redes aparezco como Pamela Jara Gómez. Entonces, vamos a leer algunos comentarios, a ver si tenemos algo por aquí. Voy a mirar primero en Instagram. Aquí es cuando yo tengo que recurrir a los lentecitos ya. A ver, ¿qué tenemos? A ver si tenemos aquí algún comentario. No, vamos a mirar en TikTok. A ver si tenemos algún comentario en TikTok. Mientras tanto, podéis ir dando like, ya sabéis, y compartiendo y dando regalos, lo que queráis. Hola Gladys León. Saludos de Ecuador, saludos a todos. A ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Dice, hola, Rosaluz dice, hola, ¿se puede decir que se sufre abandono cuando su papá trabajó fuera de casa? Mira, qué buena pregunta. Efectivamente, Rosaluz, no, Rosa Azul, Rosa Azul. Una de las formas más frecuentes en las que se genera esta herida de abandono es cuando mamá o papá o ambos han tenido que trabajar todo el día fuera. ¿Ya? Esto muchas veces las personas no lo asocian como abandono porque dicen, bueno, no, si es que yo entiendo que tenían que salir a trabajar, vale, pero cuando yo soy adulta lo puedo entender. Y el tema con las heridas de infancia es que cuando se nos generó la herida de infancia, yo no tenía la racionalización que tengo de adulta y no tenía la comprensión conceptual ni abstracta que es mamá y papá están trabajando. Para un niño, sobre todo hasta los 8 años de edad, los niños viven y perciben el mundo a través de lo que están viendo, lo que están tocando, lo que está al alcance de sus sentidos. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños todavía no ha terminado de desarrollarse en la zona donde está la comprensión de los conceptos y de lo abstracto.
Por lo tanto, si yo a un niño, por ejemplo, que se muere papá y el niño tiene 6 años y le digo, papá se murió, ya no va a volver más, el niño va a decir, no va a volver más. O sea, el se murió es algo que no lo comprende. O sea, ¿cómo le puedes explicar a un niño más pequeño lo que es la muerte? Es muy difícil. Eso se puede comprender a lo largo de los años. Entonces, lo que sucede con muchos adultos es que van racionalizando las cosas cuando van creciendo y van dándole como una justificación de por qué no estaba mamá o por qué no estaba papá, pero la herida ya se generó, la herida ya quedó ahí marcada, ¿vale? Entonces, en el caso de las mujeres que hemos tenido a un papá que trabajaba todo el día afuera, cuando seamos adultas vamos a tender a buscar parejas que estén muy por nosotras, ¿ya? Y el hombre que ha tenido, bueno, y que también cuando mamá estaba afuera, pero para la mujer la relación con papá tiene una relación importante y el hombre que ha tenido a mamá trabajando todo el día afuera va a tender a buscar a una mujer que esté siempre en casa o que siempre lo atienda. Insisto, estoy hablando en términos generales, ¿vale? A ver, dice, espero haberte aclarado, Rosa Azul, la pregunta. Dice, totalmente identificada, dice aquí. A ver si tenemos alguna otra. Hola vecina, me pasó y tengo problemas con el apego hacia mis parejas, no sé cómo sanar. Mira, cariño desde Chile. A ver, aquí hay algo muy importante que es lo que señalé hace unos momentos atrás, y es que todas las heridas de infancia se pueden sanar y se pueden trabajar. Para eso el camino más seguro es con una terapia, con un acompañamiento, porque solos, aunque nos leamos todos los libros del mundo mundial y veamos todos los vídeos y compremos todos los cursos, no es lo mismo que tener a un terapeuta que te está acompañando en el proceso, ¿ya? Porque nosotros muchas veces, es como yo, suelo dar un ejemplo, yo soy muy didáctica con los ejemplos, ¿ya? Cuando nosotros estamos trabajando una herida, es como necesitamos mirarnos, ¿ya? Cuando yo me miro en el espejo, solo veo esto que está aquí delante, no veo lo que tengo aquí atrás. ¿Y quién me va a decir lo que tengo aquí atrás? Es el terapeuta o el acompañante en el proceso de la terapia y de la sanación. Por eso que este trabajo siempre se recomienda hacerlo acompañado y no solo. Y acompañado por alguien que conozca la materia, ¿ya? Porque una amiga o un amigo, por mucho que nos quiera, no es lo mismo. ¿Vale? A ver, dice aquí Juana María, ¿cómo se trabaja esta herida? Ah, bueno, mira, lo que acabo de explicar, ¿ya? Con terapia. Cecilia nos dice, ¿cómo se curan las heridas cuando tu madre te abandona cuando tienes solo 3 años? Vuelvo a repetir, con terapia, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajo muchísimo en terapia todo lo que son las heridas de infancia y la manera de trabajar siempre es volviendo a mirar la infancia, la manera que trabajo yo, ojo, no voy a decir en ningún caso que otros terapeutas hagan lo mismo, pero es volver a mirar la infancia e identificar que de la forma en la que yo primero la forma en la que yo me sentía abandonada, porque yo puedo decir, mi madre me abandonó y si voy a hablar con mamá, mamá va a decir, no, yo siempre estuve por mis hijos. Entonces aquí se genera como un conflicto de, ¿será que yo me lo imaginé? Porque si mi madre dice que tal cosa, aquí hay algo que es muy importante y que yo siempre explico. Lo que vale es la percepción de la persona, no lo que mamá o papá expliquen, ¿ya? Porque quien está sufriendo es la persona porque ha interpretado y ha percibido y ha leído los mensajes y los señales de una determinada manera. Por eso que lo que realmente vale para este tipo de situaciones es la percepción individual. Entonces, por eso que en el trabajo que yo realizo, como voy a decir, yo voy a ver de qué manera la persona ha vivido y ha sentido esa herida y qué es lo que ella ha identificado o qué es lo que a ella le afecta o cómo, de qué manera ella se ha sentido abandonada, ¿vale? Porque nosotros podemos tener en una sala 10 personas con herida de abandono y cada una tiene una versión distinta de su historia. Por eso que es un trabajo absolutamente personal e individual, ¿ya?
Mira, dice que la conociste cuando tenía 16 años a tu madre, Cecilia. Bueno, te podría explicar muchísimo, pero esta no es la instancia. Como muchas veces explico, si alguien desea trabajar todas estas heridas y todos estos temas en terapia, yo ofrezco una primera sesión informativa gratuita de 20 minutos, donde a partir de la situación que la persona me explique, yo le expongo cuál puede ser la manera de trabajar eso y qué cantidad de sesiones se podrían necesitar, que yo le ofrezco como la mejor opción para lo que a ella le sucede. Entonces, si queréis, podéis reservar esa sesión informativa gratuita en mi página web pamelajaragomez.com. Ahí encontráis el enlace para hacer la reserva, ¿vale? Así que os dejo invitados. A ver, vamos a ver si tenemos una pregunta, o sea, sí, una pregunta más. Y mm, 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 Rosa Azul pregunta si tiene que ser psicólogo o terapeuta. Yo hablo de terapeutas en general, porque eh, sin hablar mal de nadie, yo me he encontrado con muchas personas que han llegado a trabajar conmigo, que han estado en terapias con psicólogos, que no han podido sanar este tipo de situaciones o han quedado con un poco más de daño. Por lo tanto, si encuentras, yo siempre digo, si resuenas con el terapeuta, te puede ayudar, pero tienes que sentir resonancia con el terapeuta porque tiene que ser una persona que te dé confianza, que te sientas cómodo y que te sientas de alguna manera sostenida y contenida. Esa es la parte más importante, ¿vale? Luego, como si puede ser una machi o una persona curandera, o sea, mientras tenga aquello que a ti te sirve y tenga las herramientas que a ti te sirven, es lo que necesitas, ¿vale? Lo único importante es que no sea una persona que te vaya a traspasar su mapa, es decir, sus juicios y sus formas de ver la vida, ¿vale? Eso. Dice, muy cierto, yo traté de sanar mis heridas de la infancia leyendo y tratando de entender a mis padres. Ah, es difícil hacerlo solo, es muy complejo. Bueno, como se nos va yendo la hora, no voy a alcanzar a leer más comentarios en este momento. Vamos a lo siguiente, el libro que os voy a recomendar. Bueno, yo tengo en mi página web, pamelajaragomez.com, un ebook sobre las 5 heridas emocionales de la infancia que yo ofrezco de manera gratuita. Solo entráis en mi página web, apretáis el botón descarga gratis y os llega un correo donde podéis descargar el ebook. En ese libro yo presento las 5 heridas emocionales de la infancia, cómo se manifiestan, cuáles son sus características, cuáles son frases típicas que usan las personas con cada una de estas heridas. Os lo ofrezco, está de forma gratuita en mi página web. Las 5 heridas emocionales de la infancia, ¿ya? Ese es el primer libro que os recomiendo. Y el otro libro que os recomiendo, que ya lo recomendé la semana pasada y lo voy a recomendar en en los directos que hagamos sobre heridas de la infancia, es este que se llama Transforma las heridas de tu infancia. ¿Ya? La autora es Anamar Orihuela y ella lo trabaja de una manera muy, muy amigable, muy cercana. Está muy bueno. A mí me gustó mucho el libro de Anamar Orihuela, por eso que os lo recomiendo. ¿Vale? Bueno, esos son el ebook mío, Las 5 heridas emocionales de la infancia y Transforma las heridas de tu infancia, para que podáis empezar a identificarlas. Una vez que las tengáis identificadas y que tengáis más o menos claro por dónde vais, os sugiero y os recomiendo que busquéis ayuda terapéutica, ¿vale? Y el cuento. Hoy os voy a leer un cuento muy bonito. Bueno, todos los cuentos que yo leo generalmente me gustan mucho. Se llama El regreso al hogar. Y dice, corría el tren por la vía en busca de las estaciones que se acercaban sin cesar. Entre el bullicio que había en el pasillo, nadie reparó en un joven que estaba sentado con el rostro entre las manos en un compartimento. Cuando levantaba el rostro, se veían en él las huellas de la tristeza, el desencanto y la preocupación. Después de varias estaciones, un señor mayor que estaba sentado frente a él
se animó a preguntarle cuál era el motivo de su turbación. Verá, dijo el joven, siendo adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre, que me aconsejaba dejar las malas compañías. En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona. Fui juzgado, condenado a 10 años de cárcel, y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa. Nadie me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, prosiguió el joven, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella más o menos le decía: querida mamá, sé que has sufrido mucho por mi causa en estos 10 años. Sé que he sido un mal hijo y entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que me des una señal de que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación de trenes? Yo voy a comprar un billete para una ciudad más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso, te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral. Entonces yo, al verlo, me bajaré. Si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca más te molestaré. Esta es mi historia, señor, y quisiera pedirle un favor. ¿Podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los sollozos del joven, el tren fue avanzando, acercándose cada vez más a la estación asignada. De repente, el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo: ¡Joven, joven, mire! Alzando los ojos, surcados por las lágrimas, el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El peral no tenía una cinta amarilla, estaba lleno de cintas amarillas. Pero no solo este, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. ¡Ay, qué bonito! Ámame cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Ese es como el mensaje. Esta historia, la razón por la que escogí este cuento es un poco para transmitir que hay muchísimas madres y padres que, sin saberlo, hacen abandono de sus hijos en la infancia, pero la gran mayoría de las veces es porque no lo han sabido hacer de otra manera o no les ha quedado otra opción, o simplemente porque en ese momento la vida que estaban llevando los llevó por el camino que fueron. Pero lo que yo he podido observar a lo largo de todos los años que llevo haciendo terapia, trabajando con muchísimas, muchísimas personas en terapia, es la gran cantidad de madres y de padres que con los años toman conciencia y se dan cuenta de que han abandonado a sus hijos cuando eran pequeños y se arrepienten y quieren y tratan de que los hijos los perdonen y hacen lo que puedan y les tratan de mostrar de muchísimas maneras que están arrepentidos. Pero los hijos, cuando siguen con la herida sangrando, les cuesta muchísimo aceptar ese perdón de los padres. Entonces, un poco el mensaje que yo os quiero transmitir es: si estáis en una situación como esa, os invito a sanar vuestras heridas, y si tenéis el privilegio y el honor de tener a mamá y o a papá vivos, daros una oportunidad, ¿ya? Mutua, porque es una oportunidad mutua, ¿vale?
¿Cómo se puede trabajar y sanar esta herida de abandono? Primero que todo, y lo más importante es identificar cuál es el abandono que sentís que más os afectó. Porque podemos decir, a mí me afectó el abandono, sí, pero ¿qué específicamente? El que mamá no me fuera a dar un beso cada noche, el que papá estuviera todo el día trabajando fuera de casa, o el que mamá tuviera que salir a trabajar. Identificad primero eso, ¿vale? Y a partir de ahí, no os dejéis de lado porque vosotros sois lo más importante, sobre todo si tenéis familia de la que os hacéis cargo. Si yo estoy bien, todo mi entorno está bien, pero si yo estoy enferma, voy a enfermar a todo mi entorno, ¿ya? Eso como mensaje final. Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes os habéis quedado hasta el final. Y entonces os dejo invitados para la próxima semana. Vamos a hablar sobre la herida de rechazo, ¿ya? Como sabéis, podéis encontrar todos mis directos en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez. Podéis seguirme en mi canal YouTube, suscribiros, y también en TikTok, Instagram, Facebook. Me podéis seguir como @Pamela Jara Gómez. Y en Spotify también están todos mis directos en formato de podcast. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes. Adiós.